Es que, ¿sabes qué pasa, chicos? Que no me gusta grabar aquí, porque tengo aquí todo el ventanal de la terraza, que todo el mundo me ve y cada persona que pasa por la calle me mira y me da un poquito de vergüencita. Espera con la papaya. ¡Hola, heladitos! Aquí os traigo otro vídeo acerca de educación y en este os voy a contar un poquito mi experiencia en las prácticas, ¿vale? Tanto las primeras que hice en tercero como las que he hecho ahora recientemente en cuarto de carrera. Para quien no tenga muy claro lo que son las prácticas es un periodo que tienes en la universidad en la que vas al centro, a la empresa, a lo que sea que estés haciendo de tu carrera para poner en práctica pues esos conocimientos que has adquirido durante la carrera y pues para practicar, como su propio nombre indica, la profesión que se supone a la que te vas a dedicar. En mi caso, como yo estoy estudiando magisterio, pues yo he ido a dos coles diferentes a aprender a ser profesora. Yo lo que puedo decir de mi experiencia en las prácticas es que ha sido un periodo en el que he aprendido mucho, en el que he aprendido muchas cosas que en la carrera no se dan, como por ejemplo, pues tener niños reales con problemas y dificultades y no que te los inventes tú, esa relación que hay que tener con el resto de profesores y con el cuerpo directivo, el saber adaptarte, la relación con las familias y demás. Y además es un momento en el que te pones a prueba. Yo otras profesiones, no sé si este momento es tan importante, pero como profesor, sí. O sea, tú puedes haber querido ser profesor toda tu vida, pero nunca se te ha presentado la opción de enfrentarte a una clase con 25 niños. Y las prácticas es un momento en el que sí que lo haces, en el que sí que te pones a prueba y realmente averiguas, confirmas o no si vales para eso. ¿Cómo seleccionas el colegio al que vas a ir? En mi universidad, en la Rey Juan Carlos, se hace de dos maneras. Yo esto me imagino que será un poco a nivel general, pero bueno, no estoy muy segura. En mi caso tienes dos fases, ¿vale? La primera fase es en la que tú eliges un colegio en concreto, un colegio al que tú quieres ir, ¿vale? Y tienes que rellenar un formulario en el que pides plaza para ese colegio y a su vez te tienes que poner en contacto con ese colegio para que ese colegio diga que quiere una plaza para ti. Y ya la universidad pues os hace la unión y ya puedes ir a ese centro. Y la segunda fase es cuando no quieres ningún colegio en concreto o tú quieres un colegio pero el colegio no ha ofertado plaza o tienes algún problema y es que hay un montón de colegios que dicen que quieren gente de práctica sin que nadie se lo pida. Entonces a ti la universidad te facilita toda esa lista y tú pues de todos esos colegios eliges el que más te convenga, el que más te guste, el que más quiera y demás. Consejos que os puedo dar yo a la hora de realizar las prácticas. Pues en primer lugar, sin duda, elegir un buen centro escolar, elegir un buen colegio. Con esto me refiero a que no es lo mismo elegir un colegio en el que te tengan sentado en una silla sin hacer absolutamente nada, o un colegio que te dé toda la libertad del mundo para que experimentes, para que des clase, para que propongas, para que crees materiales, etc. Entonces, estar seguros de que ese centro va a ser así, que os va a dar esa libertad de poder hacer un poco lo que queráis y poder experimentar. El segundo consejo que os quiero dar es que no tengáis miedo a las prácticas. O sea, todo el mundo se pone nervioso el primer día, todo el mundo está ahí un poquito con el canguelo de no saber qué hacer, pero joder, que es que tú eres un estudiante más, estás ahí para aprender, ¿sabes? Y se aprende a base de equivocarse. Así que no tener miedo a hacer lo que os apetezca, experimentar y demás, que si os tienen que corregir ya os corregirán, que para eso estáis, ¿vale? Mejor que os corrijan en las prácticas y no en un futuro cuando ya seáis profesores, abogados, médicos y demás. Y luego, pues lo que he repetido muchas veces, experimentar, o sea, estáis en un periodo de aprendizaje, en un proceso de entrenamiento para formaros de verdad y hay que experimentar, hay que ver las posibilidades que tenéis, hay que ver cómo os adaptáis a los cambios, qué capacidad de creatividad y de generar cosas tenéis. Así que aprovechar las prácticas al máximo. Hay mucha gente que tiene la duda de que no sabe si elegir un colegio público o un colegio concertado, ¿vale? Yo en tercero fui a un colegio público y en cuarto he ido a un colegio concertado. Yo lo he hecho un poco por estrategia en el sentido de yo creo en la educación pública, yo no creo que haya que pagar ninguna cantidad de dinero por ir a un colegio, por formarte, porque te eduquen.
Y por eso en tercero me fui a un colegio público, porque quería ver cómo era un colegio público desde dentro. Pero yo soy totalmente consciente de que para trabajar en un colegio público hay que sacar una oposición. Y hasta que yo apruebe una oposición quiero trabajar como profe. Por eso en cuarto me fui a un colegio concertado, en vísperas de que me conozcan, de que vean cómo trabajo, de que vean cómo lo hago, y así pues tener a lo mejor un poco de posibilidades de que el año que viene, el curso que viene, echar currículum y que me cojan. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? Pues mira, no depende de si es público o de si es concertado. Depende del tipo de alumnado que vayan, porque yo, por ejemplo, en el colegio público los niños eran súper formalitos, se portaban súper bien, daba gusto trabajar con ellos, venían de familias que generalmente no tenían demasiados problemas, no había casi ningún niño con necesidades especiales y si lo había a lo mejor era uno por clase y ya está, incluso clases en las que ni siquiera había. Y sin embargo, en el concertado yo me he encontrado con niños que tienen muchísimos problemas familiares, familias súper desestructuradas, niños con un montón de necesidades especiales, de incluso tener 3 y 4 niños por clase, con niños con un problema de comportamiento absoluto, no ven al profesor como alguien de autoridad, se pasan la vida en la calle, no tienen ninguna motivación por estudiar. Esto normalmente suele ser al revés. Los niños con problemas familiares y demás van a los públicos y los que no van a los concertados. Y en mi caso ha sido totalmente al contrario. Entonces, no depende del colegio si es público o concertado, sino depende del grupo que te toque. Yo de los dos me he llevado una experiencia genial y yo lo que os recomendaría es eso, que variéis, que un año lo hagáis en un concertado y otro año lo hagáis en un público o al revés. Hay que experimentar, hay que innovar, hay que conocer todo y luego ya lo que de tu experiencia, lo que más te guste y lo que menos te guste, pues ya elegirás si sacarte la oposición y trabajar en los colegios públicos o si echar currículums en los colegios concertados. Ahora os quiero contar un poquito mi experiencia, tanto en las prácticas del año pasado como en las prácticas de este año. Mi experiencia en el colegio público fue más corta porque fueron simplemente 2 meses, pero fueron 2 meses geniales. O sea, yo aprendí muchísimo. Yo lo que me llevo de ese colegio público es quitarme el estereotipo de que en el colegio público van todos los niños con problemas, porque no es así. Y luego esa capacidad de adaptación, de ver cómo los niños cogen muchísimas cosas al vuelo y realmente perdemos mucho tiempo en explicar las cosas de una manera tradicional en lugar de hacer actividades de refuerzo, en lugar de hacer actividades divertidas, de hacer dinámicas de grupo que les va a ayudar a recordar y a llevar ese aprendizaje al máximo. Se celebra el Día de la Paz, se celebra Carnaval, está la Semana Cultural y bueno, de cómo hacer un montón de actividades diferentes que no tengan que ver con matemáticas, con lengua, con inglés, pero que sí que les das un uso educativo y que sí que aprenden algo. Nosotros lo hicimos en torno al cine y les enseñamos un montón de cosas del cine, un montón de actividades del cine que ellos ni siquiera sabían. La experiencia fue muy cortita porque a mí se me pasó el tiempo volando y me lo pasé muy bien y aprendí mucho en ese sentido. Luego yo las clases estuve una semana de observación para conocer el grupo, conocer la dinámica de la clase y demás. Y a raíz de ahí yo lo que hacía era dar las clases conjuntas. Yo no di ninguna clase sola, pero sí que las daba conjuntas. O sea, la mitad de la clase la daba mi tutora y la otra mitad de la clase la daba yo. Os voy a poner un ejemplo, ¿vale? Yo di muchas matemáticas en ese año y yo lo que hacía era, por ejemplo, mi tutora daba la suma de fracciones y yo daba la resta. Entonces yo lo vi muy positivo porque los niños, es verdad que tienen 2 explicaciones diferentes, de 2 personas diferentes, 2 puntos de vista distintos y sí que es verdad que les ayudó muchísimo y pues no sé, la verdad que esa experiencia de dar clases conjuntas me gustó bastante. Y creo que se debería promover más. Nosotros les veíamos que realmente estaban aprendiendo y que no simplemente memorizaban y ahora los cupo en el examen. Así que fue una experiencia muy guay eso de aprender a hacer clases conjuntas. Y luego mi experiencia en cuarto, mi experiencia en el colegio concertado, ya no fue de 2 meses sino de 4. Y sí que es verdad que lo que no me gusta del colegio concertado es que están como muy dirigidos a que tienen que dar libro, tienen que terminar libro, esperan unos resultados y demás, cosa que en el colegio público no es tanto. Pero aún así
si tú realmente eres un profesor que te lo curras, un profesor que realmente quiere que los niños aprendan y que no memoricen, tienes muchísima flexibilidad para hacer muchísimas cosas. Mi profe era el que se encargaba de dar las explicaciones aburridas, de explicar a los niños el temario y hacer los ejercicios con los niños, y yo todos los días les hacía una actividad de refuerzo, una actividad divertida, una actividad en la que ellos aprendieran lo mismo que estaba explicando el profe, pero de una manera que no fuera hacer ejercicios del libro. Yo he tenido muchísima suerte porque a mí me dejaron toda la flexibilidad del mundo para hacer lo que me diera la gana con cualquiera de los alumnos y me encantó, o sea, ha sido una experiencia que no voy a olvidar en mi vida, porque la verdad que es que el colegio concertado me ha encantado. Es verdad que tiene muchísimo más recursos que el colegio público, porque por ejemplo mi colegio público ese año por primera vez acababan de instalar la pizarra digital y sin embargo en mi colegio los niños hasta tienen una tablet por alumno en clase para trabajar. En el colegio concertado me he sentido como mucho más integrada en el claustro de profesores, digamos. Si un niño tenía un problema, venía a mí, me lo contaba, yo se lo contaba al tutor, obviamente, pero incluso el tutor me contó desde el primer momento el problema que tenía cada familia, los niños con necesidades especiales, cómo se hacían las adaptaciones curriculares, cómo se trabajaba con él y demás, cosa que en el colegio público no me sentía así. En el colegio público yo iba averiguando qué niños tenían problemas y el centro y la tutora me daban así como unas pinceladas, pues mira, sí, este niño tiene dislexia y ya está, no me contaba nada más. Sin embargo, pues me decían, pues mira, este niño tiene autismo, este niño hay que hacer estas cosas, este niño tiene esta adaptación, este niño va a estar en clase en estas clases, va a salir en estas otras. Son totalmente dos experiencias distintas, pero en ambas he aprendido muchísimo, cosas muy diferentes. Un colegio no es peor que el otro, ¿vale? Son simplemente diferentes. Así que nada, heladitos, darle muchos likes al vídeo y nos vemos la semana que viene.